Y así con tu impiedad me vi morir de pie. Comenzamos la tertulia, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Globo FM en esta mañana de lunes 24 de octubre. Y como cada mañana en Globo FM, al arrancar una semana, tenemos temas de debate con nuestros contertulios, ya están aquí en la mesa, enseguida los presentamos. Así que lo primero, les vamos a decir, si quieren participar en nuestro debate, si quieren charlar con nosotros, hacerles preguntas a nuestros contertulios por sus respectivas localidades, por ejemplo, Arroyomolinos, Griñón, Móstoles o Leganés, pues nada, es muy sencillo, solo tienen que entrar en nuestra página web, globofm.es, y ahí van a ver todas nuestras redes sociales y también nuestro canal de WhatsApp, nuestro teléfono, así que como ustedes quieran. Tenemos muchos temas de debate, así que vamos a arrancar rápidamente para hablar de la ley trans y la polémica que está habiendo en torno a la aprobación de esta ley. Parece que hay diferentes puntos de vista. Les preguntaremos a nuestros contertulios qué opinan sobre ello. Y luego lo haremos sobre en el momento educativo en el que nos encontramos a día de hoy. Un análisis, una percepción personal del momento social en el que nos encontramos en torno a la educación. Hay muchas polémicas siempre en torno a las leyes, al funcionamiento, a los resultados académicos. Pero ¿qué opinan? ¿Hacia dónde debe de ir la educación? ¿Hacia dónde está yendo? Bueno, pues de esto hablaremos en esta mañana de lunes con Miguel Pereda. Él es concejal en el Ayuntamiento de Griñón, concejal independiente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Encantado. Nos acompaña por parte del Partido Popular Andrés Navarro, representando a Arroyomolinos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Andrés. Representando a Leganés, en este caso también por el Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y nos vamos a Móstoles para charlar con Mónica Monterreal. En este caso es Podemos. Hola, buenos días. Con ellos arrancamos. Y lo hacemos rápidamente. Mónica, le preguntamos sobre la ley trans, una ley que arranco con usted porque la está gestionando su partido. Está generando controversia por, evidentemente no hablo ya de otros partidos, de lo que a otros partidos pueda venir, sino dentro de su propia formación o de sus propios sentimientos políticos que aúna Podemos, por lo que supone que ha puesto una parte del feminismo de las mujeres, han puesto... ¿cómo explicarlo? ¿No? Pues han mostrado su rechazo a la ley trans porque dice que no sería garantizar la misma igualdad en torno a las mujeres, no estaría protegiendo a las mujeres. Luego, evidentemente, los colectivos LGTBI o el colectivo trans también, evidentemente, pues asegurando que evidentemente que esto, que dónde está la igualdad y no sé qué pretende perseguir este concepto. ¿Qué opina usted sobre lo que está ocurriendo? Sí, ya no dentro de nuestro partido, porque sí que se tiene claro que de lo que hay que dotar a la ciudadanía es de derechos, y esta ley viene a ser un reconocimiento más de derechos a unas personas que hasta ahora pues no lo tenían, y no lo tenían porque tenían problemas, todavía se seguía patologizando lo que es la cuestión trans. Incluso se permitían determinadas terapias de conversión que con esta ley se prohíben. Se restaban derechos, al fin y al cabo, se restaban derechos. Sin esta ley no tenían o no tendrán, porque esta ley al final va a salir, tiene todo el camino que está desarrollándose entre Congreso, Senado, pero esta ley saldrá y con esta ley se dotará de derechos a mujeres lesbianas o bisexuales o sin pareja para tener hijos con reproducción asistida, que esto fue eliminado por el Partido Popular ya en 2014. Tiene también, aporta derechos educativos porque también tiene mucha importancia el educar en la diversidad socioafectiva. Lo único que se está pretendiendo con esta ley es sumar derechos, no restar ningunos ni a las mujeres ni a Pero lo que dicen algunos colectivos, sí, sobre todo de mujeres, es que no es tanto el derecho, sino la controversia que genera con otros propios derechos, porque decían colectivos de mujeres que claro, ¿dónde quedaba la violencia de género si una mujer trans que había sido hombre previamente, pues a lo mejor cometía un acto de violencia, que ahí se generaban determinados conflictos? Eso es uno de los tantos bulos que salen con todas las leyes que pretenden dotar de derechos a la ciudadanía. No por cambiarse de sexo se van a evitar condenas, ni mucho menos. Pero claro, ¿cómo se le estaría condenando?
Pero ¿cómo se estaría condenando a esa persona? Entonces ahí es donde generaba pues un poco los conflictos sociales. Sí, Imagino no, si lo que son buscan matices de la también, ley. claro, son matices, lo que pasa es que hay que leerse y estudiarse bien la ley. Yo te digo que la ley no permite que se realice un cambio de sexo para evitar condenas por violencia machista. Igual que han salido otro tipo de bulos, como que se iba a dar un subsidio a las personas trans mayores de 65 años, que tampoco existe como tal. En ningún caso esta ley pretende, como algunas mujeres están llevando a los medios, borrar a las mujeres, para nada. Lo que está haciendo es dotar de derechos a otras personas que no los tenían. Y parece que en la sociedad actual el reconocer los derechos pues es algo que no solo genera controversia, sino que parece que está penado. Yo creo que el que se establezcan infracciones para los tratos vejatorios, el que se proteja el acoso, el que se dote... Pero eso ya existía, Mónica. Con esta ley se refuerza mucho más y las penas que se establecen son mucho más graves porque consideramos que son delitos de odio. Y es que los delitos de odio que más ha aumentado en porcentaje, los primeros son por tema de racismo, los segundos son en violencia contra las mujeres, y dentro de la violencia contra las mujeres es en la violencia contra las personas trans el delito de odio que más aumenta. Miguel Ángel. Bueno, Mónica, yo te escucho y la verdad es que al final la sensación que tengo es que habéis cogido la linde y no la soltáis. Y cuando digo que habéis cogido la linde y no la soltáis, y la linde del enfrentamiento, de buscar un enfrentamiento donde además no lo hay. Mirad, no lo digo yo, textualmente. Las familias de Amanda, que es una agrupación, creo que la conocéis, ¿no? Una agrupación que está defendiendo pues aquellas personas que tienen la disforia de género y que son atacadas, dice textualmente, dice: las familias de Amanda estamos decepcionadas ante el acuerdo de la Mesa del Congreso. Una ley con tan importantes repercusiones para la salud de la infancia y juventud no puede ser aprobada sin que la voz de los expertos sea escuchada en el Congreso y sin que en el Pleno la debata. Esta misma agrupación ha tenido una reunión con el Colegio de Médicos, Psiquiatras y Endocrinos y demás, y han dicho que esta ley es una aberración. O sea, así de claro. Esas son las palabras textuales de los expertos desde un punto de vista psiquiátrico y médico. Con eso, mi opinión está totalmente dicha. Pues es una auténtica aberración lo que se pretende sacar adelante. Porque al final no lo queréis vender desde el buenismo de la protección de derechos, pero verdaderamente no es ni buenismo ni protección de derechos. Es verdad que las personas que se sientan trans, tenemos que apoyarlas, tenemos que estar con ellas, pero al final, que una menor que todavía está discutiendo con sus hermanos qué camisa se pone, si se la quitas, si no se la quitas, está en condiciones de decidir unilateralmente someterse a una operación que le va a afectar el resto de la vida y le va a afectar desde un punto de vista físico y psicológico también. Entonces, te hablo de ese matiz, por no decir otra serie de cuestiones que evidentemente ya no lo está diciendo el representante del Partido Popular. Te lo estoy hablando ya hasta como padre, o sea, el decir así de claro. Y ya no lo digo yo, lo dicen los padres, las madres de aquellos que tienen chavales o chicas que se sienten que son trans, y te lo está diciendo el colectivo médico. Yo creo que aventurarse en este tipo de legislaciones que al final parece que lo que quieres poner encima de la mesa es un conflicto cuando no lo hay, ese conflicto, pues verdaderamente yo creo que el otro día lo decía, ¿no?, en otra serie de debates, las administraciones no están para estorbar, y la sensación que uno tiene con este tipo de legislación es que estáis estorbando incluso a aquellos que se sienten trans. Hombre, siempre que para ti estorbar sea dotar de derechos, tú hablas de una serie de especialistas, pero también hay otros especialistas que precisamente lo que dicen es que cuanto menor sea la persona que tenga ese sentimiento, se pueda empezar a tratar. Y tratar precisamente lo que esta ley quita es la obligatoriedad de la hormonación, incluso del tratamiento quirúrgico. Ningún menor de 7 años se va a operar porque él lo decida, porque si ves la ley hay una serie de escalas de menores de 12 años, de 12 a 14 años, de 14 a 16, a partir de 16. Entonces, evidentemente yo también puedo buscar en internet y poner, como te decía, los bulos anteriores, bulos ley trans, y sacar un montón de historias. Yo creo como que la que estabas tú sacando. Creo que la agrupación y no seguimos la linde. Creo que la agrupación Amanda no es Miguel Ángel, la agrupación Amanda, yo creo que Miguel no es ningún Ángel. bulo, o es un bulo. No, te estoy diciendo que si seguir la linde es luchar por conseguir los derechos humanos de todas las personas, seguiremos la linde, aunque de tontos no tenemos un pelo. Miguel. A ver, yo creo que es un tema evidentemente sensible y lógicamente puede generar controversia. Estoy de acuerdo con la compañera que evidentemente el legislador tiene que intentar garantizar derechos y que no se discrimine a cualquier persona
con independencia de su tendencia sexual. Ahora bien, estamos hablando, y uno de los elementos más controvertidos de esta ley es el tema de los menores. Y yo creo que ahí tenemos que ser muy, muy cautelosos. En este caso, tal como comenta Miguel Ángel de Leganés, si, como indica, no se está trabajando en las mesas del Congreso con especialistas, comunidad médica, psicólogos que conocen la realidad de esos chicos, yo creo que flaco favor se le hace a esta ley. Yo creo que para que sea una ley creíble y que no genere más problemas, tiene que ir acompañado de unos estudios médicos, de unos informes que avalen que se puedan llegar a tomar esas medidas tan drásticas como es hormonar. En este caso comentaba la compañera que hay ratios, evidentemente no es un menor de 12 que 16, pero aun siendo un menor entre 16 y 18, yo creo que, y convenimos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que todavía tienes grandes carencias, no has entrado todavía en la edad adulta, y una cosa es que tengas unas tendencias sexuales, y otra cosa es dar un paso para hormonarte y cambiar de sexo. Entonces yo creo que hay que ser muy cautos, muy cuidadosos, y si esta ley no atiende a esas cuestiones de especialistas, yo creo que van a hacer con un serio déficit y probablemente más pronto que tarde será derogada. Andrés. Bueno, desde luego esa ley es una involución, es ideológica y vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y de los menores. Es incomprensible, o sea, no se entiende que un menor tenga que tener permiso para los padres para hacer ciertas cosas como puede ser un tatuaje, un piercing o no se pueda sacar el carnet de conducir, pero que sí se puede hacer un tratamiento hormonal irreversible por otro lado, con unas consecuencias para el resto de su vida con 12 años, por ejemplo. Entonces, bueno, pues creo que las grandes leyes lo que tienen que hacer es buscar consensos y no dividir a la sociedad. Evidentemente esta ley está dividiendo a la sociedad y solo tenemos que ver cómo ha dividido incluso al propio gobierno, que dentro del PSOE bueno, pues ha abierto a ese partido en Canales, a justo lo que le faltaba, y estamos viendo cómo una parte se desliga, o como por ejemplo pues la representante que tenía la asamblea de trans se ha dado baja del partido. Y bueno, pues está claro que hay que defender a este colectivo, al colectivo LGTBI, evitar cualquier acto de odio, violencia, xenofobia o persecución por su identidad sexual, pero creo que esta ley lo que hace es todo lo contrario, es dividir a la sociedad y sobre todo, como he dicho anteriormente, vulnerar el derecho de los menores y de las mujeres. Y solo hay que ver a los colectivos feministas cómo se han rebelado y se han puesto en contra de esta ley, en contra de la ministra de Igualdad, porque vulnera directamente los derechos de las mujeres. Andrés, solo un punto aclarando. Un menor de 12 años no puede solicitar ya no el tratamiento ni el cambio de sexo, solamente puede solicitar el cambio de nombre para irse identificando con su persona. O sea, si te parece no digamos tampoco que un menor de 12 años se puede hormonar, porque no es así. Si te parece poco, Mónica. Sí. Estás hablando de que se hormonan y se cambian de sexo. No, los menores de 12 años no. Solo pueden optar a cambiarse de nombre. Pues, ¿te parece poco? Sí, me parece poquísimo cuando una persona, habláis de determinadas asociaciones y determinados especialistas, cuando hay otros que sí que aconsejan incluso ese cambio de nombre únicamente para el que menor vaya reconociéndose como la persona que es, que con ese cambio de nombre se le permita asistir por ejemplo, a los baños o a los vestuarios acordes a su sexo, y habláis de organizaciones que están en contra de esta ley, pero también hay organizaciones de menores como la de Familias Transformando, como Crisalis, que sí que están a favor de esta ley. Habláis también de la lucha de que las feministas están en contra de esta ley. No, hay una parte de mujeres feministas que están en contra de determinados aspectos de esta ley. Pero lo que no se puede es utilizar una ley que, como digo desde el primer momento, lo que pretende es dotar de derechos a un colectivo que ha sido atacado durante toda la vida, que ha sido vilipendiado, que ha sido utilizado. Lo que no se puede pretender es que dotar de derechos a estas personas lo queráis vender como que es una barbaridad, como que es restar derechos a las mujeres, ni como es eso, porque precisamente lo que se hace es sumar derechos, no restar ninguno a nadie. Miguel. Mira, sí, Mónica. Fíjate lo que has dicho. Ha sido un colectivo atacado, vilipendiado. Lo habrá atacado a alguien, lo habrá vilipendiado a alguien, pero no es un colectivo atacado. Fíjate en esta mesa. Estamos
5 personas y ninguno de los de aquí ni les hemos atacado ni les hemos vilipendiado. O sea, 100% a favor de los trans. Pero no en de esta sus mesa. derechos. En esta mesa. Pero sí, no de sí, dotarles de derechos. Sí, de sus derechos. Lo que estamos diciendo y ya pero no cuando está, estáis en y ya contra no de una ley que les dota de esos derechos. No, estamos en contra de una ley que se está tramitando por la vía de urgencia y que el colectivo médico, el órgano que representa a todos los médicos y organizaciones que están trabajando con trans, te están diciendo que hay que estar prudentes, que es una auténtica aberración la ley que se quiere sacar, en las condiciones que se quiere sacar, porque psicólogos, endocrinos, psiquiatras, juristas, asistentes sociales han manifestado que están en contra y no han sido escuchados a la hora de la elaboración. Hablas del colectivo médico como si fuera un ente, y hay muchos juristas, endocrinos, psicólogos, psiquiatras que están a favor de que se tomen estas medidas. Sabes que el colectivo, la representación, además fíjate que es curioso que alguien que representa en este caso la formación de Podemos, que siempre es muy colectivista y hacerse eco de las asociaciones, ahora resulta que al órgano de mayor representación de los médicos, que es el colegio médico, dice que no representa a los médicos. No, tú estás de verdad, Mónica, ¿de qué estamos hablando? No has dicho un colegio de médicos, has dicho un colectivo de juristas, servicios sociales, el colegio de médicos se ha pronunciado y ha dicho que no ha sido escuchado a la hora de elaborar esta ley. Y el colegio de médicos representa a psicólogos, psiquiatras, endocrinos, asistentes sociales. Representa a una serie de profesionales que evidentemente no han sido tomados en cuenta a la hora de la elaboración de esta ley. Y eso es lo que te estoy diciendo. Y no lo está diciendo el representante del Partido Popular, te lo dicen ellos. Y te lo está diciendo también la asociación, la agrupación Amanda. Y te lo está diciendo. Asociación de todas las que hay. Y es curioso porque además, y ya profundizando todavía un poquito más en el tema, dice que en muchas de estas ocasiones lo que hay detrás son problemas psicológicos que tratados correctamente no dan pie a la hormonación. Volvamos a los electroshocks, que es lo que os gusta. Los electroshocks no, pero no digas esas barbaridades, de verdad. ¿Has visto cómo nos está llevando? Dice, no, la barbaridad concretamente, venía escuchando en estos momentos en la radio una madre de una niña que en estos momentos que decía en su día que se sentía trans, una chica superdotada. O sea, fíjate lo que te estoy hablando, una chica superdotada. Uno no se siente trans, se siente hombre o mujer. Pero dice, se sentía trans. Ya el concepto... Vale, entiéndeme, vale, me he explicado mal. Estaba diciendo, se sentía hombre en estos momentos. Y dice, oye, pues no, con el tratamiento adecuado en estos momentos y hablando con ella, no, porque lo que tenía en esos momentos, con una edad de 14 años, 15 años, decía, oye, ella se sentía en estos momentos diferente a todos sus compañeras de clase en este caso, y decía, y el problema está ahí, que ha habido que canalizar evidentemente esos sentimientos que tenía, pero no es que se sintiese hombre al final. Tú imagínate si se la llega a hormonar, si se la llega a intervenir, si se la llega a medicar. Es decir, estamos hablando de una auténtica aberración. Pero Miguel Ángel, que es que a nadie le obligan. Y lo que os estamos pidiendo es que escuchéis, que de verdad, que no hagáis políticas comunistas de forzar a la gente, que de verdad que hay gente que puede pensar de manera diferente a vosotros, aunque no os lo creáis. O sea, aunque no os lo creáis, hay gente que piensa de manera diferente a vosotros. O sea, no paséis a cuchillo, que evidentemente eso no es el Congreso de los Diputados. Miguel. A ver, yo lo que le diría a la compañera de Móstoles es que yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa, yo creo que tenemos que hacer una defensa férrea del derecho tanto del colectivo LGTBI como de los trans y cualquier persona que se sienta, pues atraída por cualquier sexo. Yo creo que eso es una premisa clara y condenar cualquier tipo de manifestación violenta, agresión que pueda sufrir, sobre todo menores, por esa tendencia sexual. Yo creo que ahí tenemos que ser contundentes. Y no hay que pasar una, ¿vale? Pero dicho esto, yo creo que, y lo comentaba Andrés, no será tan claro y no será tan sencillo cuando el propio gobierno, compuesto por dos partidos, ha quebrado en cierta medida en la tramitación de esta ley. Es decir, lo que comenta la compañera de Móstoles es, oye, esta ley es maravillosa, es bondadosa, otorga nuevos derechos a los trans, y yo creo que todos tenemos que estar felices por ello. Si fuese así, si fuese tan claro, yo creo que no habría ningún tipo de reticencia dentro del gobierno en sacarlo adelante. Y sin embargo, colectivos tradicionales feministas vinculados al PSOE han manifestado que tiene muchos reparos y hay organizaciones afines que también manifiestan que no están del todo de acuerdo con esta ley. Por lo tanto, yo creo que hay que apelar sobre todo a Podemos, que es el gran impulsor de esta ley, a que reflexione y valore si quizás hay que dar voz y eco
a otros organismos, a otras asociaciones, a colectivos médicos, a la representación de los mismos, enfermeros, psicólogos, que puedan manifestar qué cuestiones pueden mejorar esta ley. Y yo creo, lo que me sorprende es esa oposición a escuchar otras sensibilidades. Escuchando a Mónica, recuerdo una frase de una ministra cuando dijo que los niños no eran de los padres, que era del gobierno. Y claro, en este caso es completamente lo mismo. O sea, los niños a partir de 12 años, entre 12 y 15, se pueden cambiar el nombre. Si los padres no están de acuerdo, le ponen lo que han llamado un defensor judicial. O sea, que al final el Estado, papá Estado, te quita a tu hijo de 12 años, lo tutela judicialmente para que el niño se cambie de nombre. Y a partir de los 16 ya puede haber hormonación y operación que es irreversible para el resto de su vida. Si un niño con 12 años, con 16, no puede conducir o no puede votar porque no tiene esa madurez todavía para tomar ese tipo de decisiones, este gobierno lo que le va a permitir es que tome una decisión que va a afectar al resto de su vida, que es irreversible y de la que no podrá dar marcha atrás nunca más. Entonces, por eso los colectivos también de menores se echan las manos a la cabeza diciendo que un niño de 12 años o de 16 va a tomar una decisión para el resto de su vida en un momento que aún no tiene la madurez plena. Entonces, bueno, pues esta ley, como decíamos antes, al final lo que viene a hacer es atentar otra vez contra la familia, contra los padres, porque le quita ese derecho de poder decidir o de poder educar o tutelar a sus hijos hasta la mayoría de edad. Y como hemos dicho hace un momento, las feministas tienen razón, es un atentado contra los derechos de las mujeres. Y sobre todo teniendo en cuenta que has dado ahí en la clave, ¿no? En la madurez, es decir, muchos chavales que tienen TEA, que tienen Asperger, su manera de sentirse aceptados por la sociedad, porque no en esos momentos con su situación no terminan de detectar ellos qué es lo que tienen, llegan y dicen, oye, mira, que yo me siento mujer, en el caso de ser chico, y lo dicen, lo manifiestan. Es que no lo digo yo, te lo están diciendo los psicólogos y los psiquiatras, que la mayoría de los casos estamos hablando de esas situaciones. Y evidentemente, hasta que detectas qué es lo que tiene el chico, lo que tiene la chica, pues evidentemente luego se podrá actuar en consecuencia. Con esta ley, evidentemente, lo que estáis haciendo es favorecer justamente lo contrario. O sea, es decir, no dejar que llegue la madurez, en este caso, a los chicos, a las chicas, para poder tomar las decisiones en consecuencia. Y les estáis amargando y les vais a amargar el resto de la vida. Y los responsables, si la sacáis, vais a ser vosotros, lo tenéis claro, ¿no? Se está amargando la vida a personas que lo único que quieren es ser feliz. Hablas que la mayoría de los menores que son trans es que tienen TEA o Asperger. La verdad es que es un poco... No lo digo yo, lo dicen los informes psiquiátricos. Es que eso no es cierto, es que no es cierto que la mayoría de los menores que quieran hacer una transición sufran de Asperger ni de trastornos TEA, eso no es cierto, eso es una barbaridad. Pero bueno, ha salido la frase también de papá Estado que tanto os gusta a la derecha. Y la verdad es que, pues sí, ¿qué queréis que os diga? Una se sigue sorprendiendo porque además cuando habláis de todas las feministas están en contra, esto no es así. Cuando habláis que el partido no, el PSOE tiene entre ellas diferencias incluso porque hay un sector importante del PSOE que está a favor de esta ley y hay otro sector que no, pero no es el PSOE el que está en contra de esta ley, ni hay asociaciones feministas, como habláis vosotros, ni de menores, en todas las esquinas que estén en contra. El sábado pasado hubo una concentración en la plaza de Pedro Cerolo, precisamente para apoyar la continuidad de la tramitación de esta ley. Me gustaría, no estuvisteis allí, desde luego, pero me gustaría que hubierais estado para que vieseis la cantidad de asociaciones que están luchando por conseguir unos derechos a estas personas que no los tienen. Os centráis en lo de los menores, que me parece estupendo porque es un sector que hay que proteger, no solo aquí, hay que proteger también de las violencias machistas que se dan en los hogares, hay que proteger del bullying, hay que proteger de muchas cosas en los menores. Y por supuesto hay que proteger de cualquier situación que pueda desembocar en algo, como decías tú, irreversible para su vida. Pero que esto no es llegar y decir, oiga, tengo 12 años, me quiero llamar Joaquín, me opero. No, esto no es así. Y sí que hay especialistas que siguen a estos chicos y a estas chicas en esa transición para apoyarles y para ayudarles. Que alguno puede ser, como tú digas, que estén desorientados por cualquier situación actual, que lamentablemente no vivimos en una sociedad en lo que todo es maravilloso, ni que los niños y las niñas son felices. De acuerdo, puede haberlos. Que eso es una mayoría, te digo yo que no, es inviable. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro... Pidieron esa vez. Arrancamos la segunda parte del Último Café. Continuamos en Globo FM en el 99.3 y como cada mañana siempre en esta segunda parte hablamos de lo local. Así que si usted vive en Arroyomolinos, en Griñón, en Leganés o en Móstoles, esta parte le va a interesar porque vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo si tienen hijos, de cómo se encuentran pues los centros educativos, desde su primera etapa hasta ya más avanzado. Vamos a hablar de eso y también, si queda tiempo, hablaremos de otro sector que nos parece muy importante y de cómo se trabaja en los ayuntamientos, de los servicios sociales, en su amplitud, de cómo se puede trabajar, cómo se puede mejorar en la localidad. Así que rápidamente arrancamos en el ámbito educativo, en lo local, porque sabemos que se suele aprovechar los meses de verano para hacer ciertas inversiones, para mejorar las instalaciones educativas. Pero no solo vamos a hablar de las inversiones y del estado de los centros educativos, sino de las necesidades educativas que pueden tener las localidades en determinadas situaciones. Nos vamos a ir a Leganés. Miguel Ángel, ¿cómo se encuentra en un espectro más amplio la ciudad de Leganés en cuanto a los centros educativos, necesidades, y luego ya podemos profundizar en lo local de necesidades de inversiones en algunos centros? Sí, pues mira, a día de hoy se está ejecutando la ampliación del Gabriela Monreale. Con esta fase prácticamente ya estaría terminado el colegio del barrio de Solagua y de Poza del Agua, y se tiene que ejecutar, está ya en concurso, lo que es la ampliación del Instituto del Rafael Fribes de Burgos, ¿no?, en el barrio de Arroyo Culebro, que se ha alargado mucho la gestión y la ejecución de ese proyecto, pues por un lado porque la cesión de la parcela donde se tenía que ejecutar, se tenía que segregar en una parcela municipal, había un edificio en esa parcela, se ha tenido que segregar y hacer esa cesión. Y la verdad es que hasta que se ha producido la cesión, que ha sido en septiembre de este año, ha sido cuando se ha formalizado el acuerdo de cesión, pues llevamos ahí unos años de retraso en cuanto a la ejecución de esa ampliación, ¿no?, de ese instituto. Está en trámite ya el proyecto ya está redactado y ahora está en fase de contratación la ampliación de esa fase del instituto. A partir de ahí, pues bueno, lo que son los centros, estamos hablando de que en Leganés el 96% de la primera opción que eligieron los alumnos les ha sido adjudicado, con lo cual se está cubriendo la demanda. O sea, yo soy de los que digo que ojalá pudiésemos llegar a la matrícula de honor, que llegásemos al 100%, ¿no? Pero bueno, hay que entender también que un 96% de primera opción, evidentemente ahí está. También soy de los que digo que, y concretamente ayer que estuve con el consejero de Educación, vicepresidente del Gobierno, estuvimos visitando la Carlos III, la Universidad Carlos III, donde se ha puesto en marcha un aula virtual por el cual estás dando clase en la Facultad de Leganés y al mismo tiempo puedes estar dando clase en la Facultad de Getafe. O sea, algo estás interactuando en el aula, algo que me pareció que la verdad es que además logrado tecnológicamente con estos fondos que se han destinado de 500 millones de euros a las universidades. Pues bueno, la Carlos III, uno de los proyectos que ha lanzado ha sido este, y la verdad es que cuando no es lo mismo contarlo que verlo allí, ¿no? Que parece que te podías hasta dar la mano con los chavales que estaban en el aula en este caso del campus de Getafe, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en inversión, en educación, pues lógicamente siempre cuanto más se haga, mucho mejor, pero evidentemente también hay que ser consciente que hay otra serie de valores, ¿no? Y otra serie de cuestiones donde hay que invertir. Miguel Ángel, pero retrocediendo un poquito en el espacio, en el tiempo, en vez de irnos a la universidad, nos vamos a lo más pequeño, a los centros infantiles. Sabemos que ha habido controversia en Leganés alguna vez. Bueno, las escuelas infantiles municipales, por eso te hablo con carácter general, Gestión Comunidad de Madrid. Las escuelas infantiles municipales están sin profesores y hay huelgas por impago a la empresa gestora de las escuelas infantiles municipales,
que les estaban debiendo. Es verdad que se lo pagaron la semana pasada. Les estaban debiendo en torno a los 200.000 euros de deuda del ayuntamiento a las entidades, a la empresa que gestionaba esas escuelas infantiles, y ella a su vez pues no podía cumplir con los trabajadores de las escuelas infantiles, de 3 escuelas infantiles, con lo cual evidentemente ha generado mucha polémica, y lo que hablábamos con los gestores y con los propios profesores, al final eso, el clima que genera también a los padres es que desconfían y deciden coger otras opciones, en este caso las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, y quitarlos de las escuelas infantiles de gestión directa de gestión del ayuntamiento, sea bien directa o sea bien indirecta, porque te hablo de la de gestión indirecta, pero es que las de gestión directa, que el profesorado es directamente contratado por el ayuntamiento, pues a imagen y semejanza de lo que es el conservatorio, llevamos años sin profesores. O sea, de hecho, técnicos del ayuntamiento, de la casa, han tenido que ir en ocasiones, en el momento que ha habido una baja, a suplir y dar la clase ellos. O sea, porque la responsable, un jefe de servicio del ayuntamiento, aquí hay 3 representantes del gobierno. Imaginaos que vuestro jefe de servicio técnico de educación tiene que ir a suplir una baja en una escuela infantil porque no hay profesores y no se cubre esa baja. Yo creo que es como algo impensable, ¿no? Pues en Leganés ha sucedido. No sé si en vuestro municipio se ha sucedido o no, pero aquí ha pasado, ¿no? Y la verdad es que alguien que se tiene que dedicar a la gestión, que al final se tenga que centrar en la enseñanza, ante esa falta de profesores, pues evidentemente esas carencias se terminan notando, y eso así lo tenemos. Si hablamos del mantenimiento, pues también soy consciente, ¿no?, que desde los propios ayuntamientos al final no puedes destinar dinero al mantenimiento de los colegios, ¿no? Pero evidentemente hay muchas carencias. El otro día estuve también en una escuela infantil que veías las instalaciones dependiendo del ayuntamiento, y necesitarían una inversión contundente, ¿no?, por parte en este caso del consistorio. ¿Y en Móstoles? Pues en Móstoles, mira, me alegra que Miguel Ángel haya sacado el tema del conservatorio, porque es un tema también que gestiona Educación y Juventud, que es el área que dirige mi compañera Nati Gómez. Y en el Conservatorio en Móstoles, en los últimos años, la Comunidad de Madrid ha dejado de aportar casi 11 millones de euros, reduciendo cada año el presupuesto, en un conservatorio que es de fama reconocida, en el que no solo van alumnos y alumnas de Móstoles, sino de muchos pueblos de alrededor. Un conservatorio al que hay que dotarles de instrumentos con compras por parte del ayuntamiento. Recientemente se ha comprado un piano nuevo, que son casi 50.000 euros, pero bueno, se va renovando de instrumentos que no tiene, y el ayuntamiento tiene que compensar ese déficit de la gestión que tenía que hacer la Comunidad de Madrid para que este conservatorio siga teniendo no solo todos los estudiantes que van ahí, sino el nivel que tiene y que lleva teniendo en los últimos años. También respecto al estado de los colegios, pues en los últimos años hemos tenido que invertir más de 7 millones de euros porque estaban absolutamente dejados. Las competencias también de la Comunidad de Madrid pues brillan por su ausencia, y no íbamos a permitir que los niños y niñas estuvieran en centros públicos que abrían el agua y el agua del grifo salía de color marrón. Eso, vamos, en el colegio de mis hijos se tenían que llevar botellas. ¿Pero el mantenimiento es vuestro? No, determinado mantenimiento. Mantenimiento no solo municipal. Claro, pero ¿cómo se deterioran las instalaciones? Es que yo... Las instalaciones se deterioran cuando no se mantiene. No, pero es que temas como todo lo que es el saneamiento, como todo lo que son las... Pero habéis hecho limpieza de tuberías. Por supuesto. Habéis hecho limpieza de Sí, tuberías. pero es que tienen 35 años y no se han cambiado nunca. O sea, pero sí se han hecho limpiezas de tuberías. Que me refiero que al final el mantenimiento del día a día es del colegio. Si no te importa, sigo yo. Sin ningún problema. No, es que estaba hablando yo y yo esperaba que terminaras tú para hablar. Luego, si quieres, me dices todo lo que me tengas que decir. Es necesario aumentar la inversión, y decía el compañero del Partido Popular que se aumentaba la inversión, y efectivamente se aumenta, pero en los centros concertados, en los públicos prácticamente no se aumenta. Hay que evitar la segregación también y evitar los centros guetos que quieren montar en determinadas zonas de la Comunidad de Madrid y que nos afecta a todos los municipios también. Y los centros públicos, los colegios públicos tienen que dotarse del dinero de las administraciones públicas, de todas. La Comunidad de Madrid vemos que, pues lo que decía, que tiene cada vez una inversión más baja en estos centros. Ahora buscarán las cifras y dirán, mira, en el boletín de la comunidad pone que hay tanto, pero cuando luego
vas a la realidad, de eso no llega nada a los municipios. Y no solamente, hablabas de educación infantil, que es fundamental, pero no solamente en ese rango de educación. Hay educaciones o rangos de educación como es, por ejemplo, los grados superiores, que necesitan muchísimas más plazas, que hay muy pocas plazas, y que además la matrícula cuesta 400 euros y lamentablemente no todo el mundo puede permitirse eso. Entonces hay que actuar a todos los niveles de la educación. Nosotros, te decía, y en el ayuntamiento también hemos sacado unas ayudas para todos los alumnos y alumnas, que son, para los que estén en enseñanza obligatoria, son 100 euros. Y se ha llegado a más de 9.000 familias. Entonces, donde no se llega desde otras administraciones, la administración local tiene que hacer un esfuerzo por llegar y cubrir estas necesidades. En Griñón. A ver, en Griñón, en el ámbito educativo, hay que decir que el comienzo de curso ha sido bastante bueno, en el sentido de que no ha habido grandes problemas, gracias al trabajo que se viene realizando desde hace años, y pongo al valor el trabajo que realiza mi compañera Vanessa en la educación, detectando posibles necesidades y coordinándose, en este caso, tanto con los directores de los centros como incluso con la Dirección de la Territorial Sur de Leganés. Hay que señalar que ya hace unos meses se realizó una inversión importante por parte del Ayuntamiento para mejorar lo que es el patio y la zona deportiva del Colegio Garcilaso de la Vega, con una inversión cercana a 130.000 euros. Y a nivel de centros concertados, como es La Salle, que es un referente no solo en Griñón, sino en toda la zona, hay que decir que desde mi departamento de urbanismo hemos venido trabajando con el colegio y con la Comunidad de Madrid para habilitar una nueva zona, que comenzará además las obras ahora en breve. Sobre todo va a ser una zona dirigida a alumnos de entre 0 y 6 años, que no solo es una mejora, podemos decir, la mejora del patio con nuevas instalaciones, suelo técnico, sino que además va enlazado con el sistema educativo implantado en el centro. Es decir, que hay una continuidad con lo que trabaja en el aula, con lo que se va a realizar en los juegos y las actividades que se van a realizar en el patio. Por lo tanto, yo creo que es una mejora notable que los padres de este centro van a valorar muy positivamente. Y en general, como digo, pues el resto de centros, decir que a nivel de educación 0-3, tanto en casita de niños como escuela infantil Las Golondrinas, el comienzo de curso ha estado marcado por la normalidad. Tenemos plazas actualmente vacantes en ambos centros, con lo cual eso nos da una garantía para que si hay incorporaciones a lo largo del curso se puedan incorporar nuevos alumnos y no tengamos problemas en ese sentido, ni haya que derivar a otros centros. Y el instituto también indicar que el IES Griñón, también otro centro público de referencia que recibe chicos de otros municipios, indicar que el comienzo de curso ha sido normal y que está funcionando fenomenal. Un instituto que Miguel, que tiene muchos años, que también, si no me equivoco, hemos visto maquinaria pesada en el instituto porque necesitaba inversiones importantes. Sí, se ha venido a lo largo de esta legislatura, se ha venido coordinando con la DATSUR algunas obras que algunas se implementaron la pasada legislatura. Este año, obviamente, es un centro que ya tiene años, como digo, siempre va a requerir de mantenimiento. En este caso, sabéis que los institutos, esas mejoras se implementan por parte de la Comunidad de Madrid, y sin querer ocultar, por así decirlo, que no suena bien, que hay que seguir mejorando el centro, pero a lo largo de este curso se han hecho importantes mejoras en su mantenimiento. ¿En Arroyo Molinos, Andrés? Bien, antes de empezar de hablar de la educación de Arroyo Molinos, a mi compañera de Móstoles alardea que han comprado un piano de 43.000 euros. En la Comunidad de Madrid la inversión son 850.000 para el año 2022. Entonces vamos a poner todo en su justa medida. No, esa es la supuesta inversión. Mónica, no te he interrumpido en su momento. Tienes razón, disculpa, cuando termine. Me ha tocado mi palabra, sí. Entonces, la inversión de la Comunidad de Madrid va a ser 850.000 euros en un conservatorio que es titularidad municipal del Ayuntamiento de Móstoles. Entonces, solamente por aclarar. La parte de mantenimiento de colegios, igual, en Arroyo Molinos aprovechamos todos los veranos para actualizar toda la parte de mantenimiento y infraestructuras. Pues la última inversión fue en el Colegio Averroes, por ejemplo, que cambiamos todas las pérgolas del colegio y bueno, pues el inicio de curso ha empezado con todas las instalaciones en perfecto funcionamiento, renovadas, y
y sin ningún tipo de problemas. Tenemos en la fase de elaboración de proyecto el tercer instituto, que está ahora mismo ubicado en el Chacón, está creada la entidad jurídica y estamos a la espera de que comiencen las obras. Y bueno, a mí lo que sí me gustaría es que en la parte de infraestructuras, creo que los ayuntamientos hacemos los deberes, o por lo menos los que yo conozco de mi partido político, que son los que tengo la información. Pero sí me gustaría hablar del inicio de curso más caro de la historia. Se ha implantado la ley CELA, ha empezado ahora. Ha supuesto que la carga burocrática de los profesores que ha llevado esta ley con su implantación es brutal, lo que supone al final una merma en la calidad educativa que están ofreciendo a los niños, por no entrar en el debate de la ley CELA, que creo que ya lo conocemos todos, de esa vulneración a la libertad de educación, ese ataque a la concertada, que creo que no es un momento, pero sí que es verdad que con la implantación de esta ley, y lo veíamos estos días con los sindicatos en la puerta del Ministerio, ha supuesto una carga burocrática tremenda para todos los profesores, que al final la consecuencia es una merma en la calidad educativa hacia nuestros niños, porque esa carga burocrática, ese tiempo que utilizan los profesores en ese papeleo, en esa gestión que le impone la ley CELA, al final es tiempo de calidad que pierden nuestros niños. Disculpa, sí, pero lo primero, disculpa por interrumpirte antes. Mencionaba el detalle del piano porque es lo último que se ha comprado esta semana pasada, y de esos 850.000 euros que decías para el conservatorio, ojalá lleguen, porque es que en los años anteriores se ha presupuestado esa cifra o similar y no llegaban apenas ni a 500.000 o a 600.000 euros. Entonces, si llegan, bienvenidos sean y te lo diré. Pero ya verás cómo dentro de unas semanas te tengo que decir que no hemos podido alcanzar esa cifra. Simplemente es puntualizar eso. Sí, quería que, fíjate, antes no lo he comentado, me he puesto a hablar de las inversiones y de lo que se había realizado, pero conviene recordarlo. Leganés en esta legislatura ha perdido 600.000 euros que iban destinados de la Comunidad de Madrid para el apoyo a los centros educativos, y salió publicado. Lo que pasa es que fue el verano pasado, no el anterior. Entonces, pero conviene recordarlo, porque era una inversión que iba para la mejora de las escuelas infantiles, ¿no? Por no presentar los papeles. O sea, tan sencillo como eso. Aparecieron ayudas en otros municipios de características similares, y además gobernados también por formaciones de izquierdas. Sin embargo, Leganés, pues lo que ponía es no haber presentado la documentación en tiempo y forma, ¿no? Es que cuando yo cifro al final, sumas todas las ayudas que ha perdido Leganés a lo largo de esta legislatura y nos vamos a los 16 millones de euros, entre lo que iba destinado a la rehabilitación de barrios, lo que iba destinado a la industrialización, al arreglo a través también de diferentes líneas de subvenciones, y estamos también integrando, porque ya hablaremos más adelante, porque me imagino que traerás el asunto también con el punto de violencia de género y demás, ya hablaremos adelante, porque también hemos perdido muchos fondos al respecto en Leganés, y justamente por un lado les han calificado de presentar proyectos inmaduros, así lo calificaba el Ministerio, o sea, en este caso no eran de la Comunidad de Madrid, eran fondos que venían directamente desde el Ministerio, pero esto concretamente vinculado a la educación, estamos hablando de 600.000 euros que se han perdido por no presentar los documentos en tiempo y forma. Bueno, podríamos hablar de muchos ámbitos, ¿no?, educativos. Sobre todo hay uno fundamental que lo emplazo para las próximas semanas, lo digo para que tengan tiempo para preparar, que es, además, cuando siempre les oigo hablar de la falta de profesionales en un momento dado, la formación profesional. Sabemos que es una reclamación, sobre todo muy actual, pero bueno, también de los últimos años en la zona sur, principalmente. Me gustaría que en un futuro hablemos de la formación profesional, de las necesidades y hacia dónde va el ámbito educativo, que era eso todas las cuestiones. Pero han mencionado los servicios sociales y evidentemente no quiero dejar pasar en qué momento consideran ustedes que se encuentran sus ayuntamientos, cuáles son pues su principal demanda, su principal carencia, su fuerte. Cada uno en su ayuntamiento, pues que vaya exponiendo su argumento. En Arroyomolinos, Andrés. Bueno, los servicios sociales lo hablábamos hace unos días. Lo que nos encantaría es poder contratar más gente, porque estamos viendo que las consecuencias de la inflación, de la crisis, que iba a decir que se avecina, pero casi que estamos inmersos ya, la están sufriendo nuestros vecinos, y sí que hay un aumento real. Desde el año 2020, además, porque recordemos que solapamos con COVID y con algún incidente más, y bueno, pues hay un aumento de las demandas. Y nos encantaría que la famosa tasa de reposición, que por fin se alivie, que, Alberto, sería otro tema de conversación para otro día, porque ayuntamientos con recursos no pueden contratar a más gente para dar servicio a sus vecinos, como puede ser servicios sociales o policía. Y
Y bueno, también pues a lo mejor la flexibilidad a la hora de contratar a esos profesionales que atiendan a la gente necesitada, y en estos momentos creo que más que nunca sería necesario. En servicios sociales, y aprovechando que esté mi amigo Recuenco aquí hoy, seguramente en policía en Leganés también le vendría bastante bien poder reforzar el servicio. Entiendo entonces, Andrés, que en Arroyomolinos en concreto no es una cuestión de fondos, de lo que pueda en un momento, o incluso de infraestructuras, instalaciones, sino es exclusivamente de personal cualificado para poder atender las demandas. De más personal cualificado. Pues los trabajadores sociales que tenemos actualmente pues no dan abasto, porque hay un pico importante, hay una subida importante en esa atención. Entonces, si tuviéramos más trabajadores sociales, seríamos mucho más ágiles, además con temas muy sensibles, porque cuando llegan a esa concejalía, porque realmente necesitan ayuda de la administración. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que indica Andrés, que ahora mismo con la que está cayendo, ya veníamos de unos años complicados, 2020, desde que comenzó la pandemia, y ahora es verdad que la incidencia de la inflación y probablemente un otoño que va a ser convulso a nivel de contratación, desempleo, etcétera, y desaceleración económica, yo creo que es un ámbito que los ayuntamientos sobre el que tenemos que tener especial celo para que nadie que tenga problemas sufra desatención por parte de las administraciones públicas. A diferencia de lo que ocurre al resto de compañeros que están aquí conmigo en la mesa, Griñón, los servicios sociales lo tenemos mancomunado, ¿vale? Y yo, en este caso, y ya lo he dicho en estos micrófonos alguna vez, soy un firme defensor de la mancomunidad, en este caso del Servicio del Suroeste de Madrid. ¿Por qué? Porque nos garantiza un mejor servicio que si lo diésemos de forma, digamos, independiente, y nos garantiza un acceso a todas las ayudas, subvenciones, cubrir todas las demandas y ser además incluso solidarios entre los distintos municipios, que somos pequeños, no tenemos la realidad, por ejemplo, de Móstoles o Leganés. Y entonces lo que digo es que a través de la mancomunidad suplimos esas carencias. Yo además, yo que formo parte, soy representante del ayuntamiento en el pleno de la mancomunidad, he discutido, y son amigos, pero, por ejemplo, el alcalde de Batres, que lleva ya tiempo planteando desmancomunizarse, yo, tanto en privado como en público, le he dicho que creo que es un error, porque además Batres, dentro de lo que es la zona, es el municipio más pequeño y es el municipio que sale más favorecido, y en proporción es el que menos invierte y mejor servicio presta. Es verdad que ellos son soberanos y evidentemente pues si el pleno del Ayuntamiento de Batres decide dar ese paso, parece que de momento no. Y confío que sigan con nosotros, porque yo creo que es la mejor forma de garantizar un mejor servicio social tanto en Batres como en el resto de municipios. En Móstoles, Mónica. Pues en Móstoles, no podemos mancomunarnos por lo que decía Miguel, que sí que es una solución muy efectiva y muy práctica para municipios pequeños. Pero en Móstoles, servicios sociales, desde antes de pandemia, yo creo que en todos los ayuntamientos es un área fundamental y un área que hay que cuidar con especial mimo. Con la pandemia ya vimos lo que suponía eso. Y nosotros el principal problema que tenemos allí ahora, se necesita mucho más personal cualificado, pero tenemos un problema con las tasas de reposición, que muchas veces estás muy constreñido y muy sujeto y no puedes, aun teniendo presupuesto, pues poder contratar el número de personal que necesitas. De hecho, sí se ha aumentado el personal tanto de educadores sociales como de psicólogos, y se han aumentado también el número de ayudas, se han diversificado esas partidas, no solo de ayudas de emergencia, sino un poco más a largo plazo y para ayudas de alquileres habitacionales inmediatos, y sobre todo haciendo, como decíamos también antes, especial hincapié en la infancia, porque es muy diferente también el cómo puedes ayudar a una familia simplemente con el hecho de la comida, de no llevar a los niños a un comedor público, sino que la familia pueda recoger la comida para llevar a casa, esos detalles, que vean como que sus padres traen la comida de la compra en vez de estar en una zona. Todas esas cosas se van modificando para protegerles del entorno que tienen, y que es, la verdad, bastante duro. Bueno, pues coincido al final con los compañeros de tertulia. Yo creo que la situación es complicada, ¿no? Tenemos viene un invierno muy complicado, porque al final la situación económica y la crisis pues está llegando a todos los rincones, ¿no? Lo que viene a demostrar que la única salida es recuperar la economía, incentivar la inversión, y que evidentemente pues se emprendan actividades económicas y se genere empleo y
y de esta manera, pues evidentemente se pueda salir de esa situación económica. Todo lo demás al final son parches, o sea, es así de claro. Y los parches al final no llegas a los diferentes rincones a los que tienes que llegar, ¿no? Y a día de hoy, pues oye, las políticas que se están generando desde el gobierno de España y la poca confianza que hay en estos momentos en España, pues evidentemente no ayudan, ¿no?, a salir de esa situación. Y particularmente en Leganés, yo me quiero centrar en algo que se cargaron al inicio de la legislatura el Partido Socialista. Se cargó el albergue municipal. Teníamos un albergue municipal, dijeron que se lo cargaban porque iban a entrar en el proyecto de Housing First. Claro, yo le preguntaba que dónde estaba la house, ¿sabes? O sea, digo, ¿dónde están las casas para poder trabajar con ellas, ¿no? Porque evidentemente ese proyecto de lo que requiere es tener o bien los terrenos, o bien para poder ejecutar esas viviendas, o bien las viviendas ya para poder hacer ese tipo de modelo político, ¿no? Claro, ni estaban ni están a día de hoy, con lo cual tenemos a la gente durmiendo en la calle. Antes no es que sea lo óptimo, ¿no?, tener un albergue, pero evidentemente en una salida, y sobre todo cuando viene el crudo invierno, ¿no?, para poder alojar a todas las personas que estaban fuera. Y luego hubo otra cuestión que se cargaron, que además me dio mucha rabia, el convenio que había con la Universidad Carlos III para mediar en la situación de desahucios. Que quieras o no, pues a todas aquellas familias vulnerables porque o bien habían perdido el empleo, o bien en estos momentos por la carestía de precios que te hace difícil pagar la hipoteca, o te hace muy difícil llegar a final de mes, estaban ayudando a mediar en situaciones con los bancos, y se cargaron ese convenio, con lo cual al final esas personas vulnerables que no pueden contratar abogado a día de hoy se sienten totalmente desamparadas y no saben dónde acudir. Creo que son dos cosas que han hecho flaco favor a los ciudadanos de Leganés, en este caso a las personas más vulnerables. Rápidamente, un sí o un no. ¿Usted esos convenios los recuperaría? Por supuesto. Hasta aquí la tertulia. Ni el sí ni el no, por supuesto. Gracias a los cuatro por asistir a esta tertulia de lunes, arrancando la semana, y que vaya como debe de ir, correctamente. Muchas gracias. Muy bien, un placer. Gracias. Continuamos después de una pequeña pausa. Hasta ahora. Del último café que tus labios